Vamos a continuar con la información. Estamos aquí en nuestro canal 3 y por supuesto el 40 de la televisión digital. Nos vamos a introducir ahora a un tema que realmente no se está ocupando a nivel provincial. Tiene que ver con la relación en paritarias del SUTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y el gobierno provincial. Hay un cuarto intermedio hasta el próximo viernes. Vamos a conocer más detalles de estas negociaciones. Fernando Lobato, que es representante del SUTE en CETERA. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación actual en función de el ofrecimiento por parte del Poder Ejecutivo Provincial? Bueno, como deben estar al tanto, ante el ofrecimiento del Poder Ejecutivo, nosotros llevamos a la mesa paritaria una contrapropuesta. Una contrapropuesta que elaboramos en discusión en las escuelas. Perdón, antes de ir a esa contrapropuesta, sí. Concretamente el gobierno provincial ofreció un 15,7. Un 15,7 en 3 tramos, el primero en marzo, julio y el último en noviembre. Y una cláusula gatillo que se activaba si la inflación superaba el 15,7%. Cosa que se espera que ocurra así. Casi con seguridad, tomando el dato los de... sectores del oficialismo, los economistas del oficialismo, de otros sectores de la oposición política a nivel nacional, están indicando que la inflación va a ser mayor. Sí, incluso el informe del Banco Central del mes pasado daba una proyección de 19-20% de inflación. O sea que con seguridad se va a superar. Pero el problema de esa cláusula de gatillo que ofrecía el gobierno era que se activaba una vez que la inflación llegaba ahí, o que superaba, mejor dicho, al 15,7. Entonces, durante muchos meses el sueldo quedaba atrasado en relación a la inflación. Claro. En ese sentido es que nosotros pensamos una contrapropuesta. Una contrapropuesta que nosotros entendemos, sostenemos que es una propuesta racional y que tiene que ver con exigir lo mismo que el Poder Ejecutivo ya le dio a un sector de los estatales, a AMPROS, que es, primero, una recomposición salarial, mínima, pero recomposición salarial al fin, y segundo, una cláusula gatillo que se active mes a mes para no quedar detrás de la inflación. En la propuesta del gobierno quedabas a la inflación alrededor de 6 meses, quedabas por debajo, durante 6 meses quedabas debajo de la inflación. Recién cuando se activaba la cláusula ahí empatabas, pero bueno, ya habías perdido 6 meses de poder adquisitivo. Es decir, entonces, que la propuesta de ustedes, la reiteramos, por favor. Es una recomposición salarial que nosotros decimos 7,6%. ¿En función de lo perdido? Tiene que ver, el 7,6% tiene que ver con lo que perdimos de poder adquisitivo en 2017. Solamente 2017, porque en 2016 la pérdida salarial fue mucho mayor. En 2017 la pérdida salarial en cuanto a poder adquisitivo fue 7,6% aproximadamente. Entonces nosotros decimos, bueno, primero esto, 7,6%, a discutir cómo, siempre y cuando sean en blanco. ¿Sí? Y cuando sea en blanco nosotros estamos dispuestos a discutir cómo. En el básico, en el estado docente, en cuotas, 2, 3, 7 cuotas, no tenemos problema, pero queremos incorporarlo. ¿Le cuesta reconocer esa recomposición salarial del año pasado? Sí, ¿no? De hecho el argumento del gobierno es que eso ya lo dieron con el bono. El tema es que, digamos, eso es una media verdad, o mejor dicho, es una mentira, porque el bono fue por única vez y en negro. Exactamente. Entonces, el bono compensó lo que nosotros perdimos desde que cobramos el bono para atrás, pero no compensa desde que cobraste el bono hacia adelante. No sé si me explico, porque ese bono fue para cubrir lo que vos quedaste atrasado con la inflación en 2017, pero no está incorporado al salario. Entonces, el nuevo aumento de 2018 se calcula sin ese bono. En ese aspecto están frenadas las posiciones. Ahí están. Claro, están en plena negociación ese aspecto. Sí. Y el tema del 15,7%, ¿ustedes piensan que debe ser mayor ese porcentaje o que podría ser aceptado en el caso de que se reconozca justamente ese porcentaje que mencionaste? En realidad nosotros lo que le planteamos al gobierno es otro esquema. En lugar de 15, 7,6. Claro. O sea, menos. Pero con la cláusula de gatillo mensualizada. ¿Sí? Si se dan esas dos cosas, ¿sí? Ahí sí aceptaríamos. ¿Sí?
Porque el 15,6 con la 7, perdón, con la cláusula gatillo, que se activa solamente si la inflación supera ese número, te deja por debajo de la inflación. No hay forma de dar. El gobierno, ¿qué nos contrapropone a nuestra contrapropuesta? Solamente la cláusula gatillo. Lo que pasa es que si es solamente la cláusula gatillo, ni siquiera empatás con la inflación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una parte del salario, sobre todo los docentes, en negro, pero además que está congelada, que es el incentivo docente. Cuando nosotros vimos las primeras simulaciones del gobierno, cuando nos ofrecía el 15,7, nos llamó la atención que cuando decía la simulación aumento, en marzo decía 5%, aumento de bolsillo, lo que realmente te llega, 4,56%. Entonces le preguntamos, porque era 0,5 prácticamente, un número importante después en el bolsillo, sobre todo en salarios tan bajos como los nuestros. ¿Cuál fue la respuesta? Que el incentivo docente se mantenía congelado. Entonces eso te tira para atrás. Ayer, en reunión de comisión técnica, donde el gobierno se presentó y dijo solamente la cláusula gatillo, nosotros le planteamos esta situación del congelamiento del incentivo docente. Porque acá quiero dejar algo en claro, o queremos dejar algo en claro como gremio. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a negociar, a discutir, pero no a perder. ¿Sí? Entonces, el objetivo es no llegar a la medida de fuerza, al exactamente. paro, nosotros queremos que el 5 empiece en las clases. Claro. Nosotros queremos que el 5 empiece en las clases. Ahora, tampoco empezar las clases con un salario medianamente, digamos, actualizado. Claro. El gobierno le planteamos la posibilidad de que ellos compensaran el congelamiento del incentivo docente y nos dijeron que no. Entonces, estamos en una situación en donde una parte, que encima es la parte más poderosa, que es el gobierno, no quiere ceder nada, no quiere negociar nada, ¿sí? Y por otro lado, tenemos a miles de trabajadores de la educación con salarios absolutamente deprimidos, ¿sí? Que estamos intentando negociar, que estamos pensando contrapropuestas, que estamos pensando diferentes alternativas, pero del otro lado tenemos una pared que dice esto o el decreto. Hubo dos declaraciones del gobernador de la provincia. Sí. La primera muy dura. La primera muy dura. Donde dijo, bueno, yo voy a ir directamente a la firma del decreto correspondiente y tienen que aceptarlo o no. Y después, bueno, de alguna manera suavizó esas declaraciones. Ya las vamos a escuchar en un momento más, las declaraciones, pero es cierto que, bueno, ha habido otra intención por parte, por lo menos de las declaraciones del... Sí, evidentemente están muy atentos a las encuestas y vieron que esa posición de dureza, de autoritarismo, no mide en términos de encuestas, y entonces intentaron cambiar mediáticamente, porque después, ayer, en la reunión de comisión técnica, básicamente dicen solamente la cláusula gatillo, que solamente la cláusula gatillo es lo mismo que el 15,7 en 3 veces más la cláusula gatillo. Entonces, básicamente estamos en el punto cero de negociación. Claro, por un lado, entonces, están las declaraciones políticas, que no tienen nada que ver con lo que en definitiva se charla con lo que efectivamente en el momento pasa. de analizar los números, ¿no? Sí. El tema es que, bueno, quizá la última instancia quede para el próximo viernes, no sé cómo lo ven ustedes. Porque ustedes tienen que consultarle después a las bases de llegar a algún tipo de acuerdo. En realidad nosotros ahora tenemos plenarios mañana casi con seguridad van a ser a partir de las 14 horas los plenarios departamentales, el viernes en la mañana el plenario provincial, y ahí lo que nosotros estamos haciendo, diciéndole a las escuelas, es que volvimos al punto de inicio, que el gobierno se mantiene en su posición, ¿sí? Que mantiene su dureza de negociación, y bueno, y que para nosotros esto significa que el conflicto sigue abierto. De todas maneras, hubo otro aspecto a considerar, que fue la marcha. La marcha en la ciudad de Mendoza realmente fue multitudinaria. Ahora, justamente, hay una situación que se da en lo político, también la marcha significa eso, ¿no? Presionar de alguna manera, que también se vea que el gremio está en movilización, por un caso así. Sí, nosotros, fue la movilización más grande que se hizo sin un paro, digamos, en los últimos, no sé, 10, 15 años.
18.000 personas en la calle es un dato político, porque además esa movilización destruyó, pero hizo añicos un planteo, un argumento del gobierno que es el SUTE, son los dirigentes. No es el SUTE, no son las 40 personas del SUTE. Había 18.000 personas en la calle y todos con un planteo muy claro. No me alcanza el salario, quiero vivir de mi trabajo y quiero defender la escuela pública, ¿sí? Por eso la consigna el lunes era más para educación. Y creo que eso destruyó ese argumento del gobierno que en realidad el problemático es el SUTE como dirigencia gremial. No. ¿Por qué van a ser los distintos plenarios mañana, antes de la próxima reunión que se va a producir el viernes? Porque ahí nosotros tenemos que decidir si mantenemos nuestra contrapropuesta, ¿sí? O si decidimos, digamos, por así decirlo, terminar el conflicto ahora. Claro, ¿sí? Es para anticipar de alguna manera y convalidar la propuesta que van a llevar ustedes o la posición que van a... Nosotros estamos además en un proceso, esta es nuestra primera paritaria, nosotros asumimos la conducción del sindicato el año pasado, claro. A finales de julio, y nosotros asumimos con un claro programa que tenía que ver con la democratización del gremio. Nosotros dijimos, nosotros siempre vamos a tener posiciones políticas, nunca vamos a mentir y vamos a embellecer algo que no tiene que ser embellecido. Concretamente esta propuesta es mala, es la que hace el gobierno, es mala, es de atraso salarial, de pérdida salarial, no defiende la escuela pública, todo eso. Pero nosotros lo vamos a consultar siempre a las escuelas. Y las escuelas se expresan en los plenarios. Fernando Lobato, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la situación y la postura del gremio. Ahora vamos a escuchar al gobernador de la provincia para ver qué dice con respecto a esta situación que se plantea en el ámbito de paritarias con los docentes de la provincia de Mendoza.